Vamos a encomendarnos a Él en oración. Oremos juntos, por favor. Dios Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia que has tenido para cada uno de nosotros, permitiendo escuchar el Evangelio verdadero, y has abierto nuestro entendimiento y nuestro corazón para poner nuestra esperanza en Él. Sabemos, Señor, que este mundo es vano y todo lo que hay es temporal. Pero, Señor, ahora tú nos has dado una nueva esperanza, una nueva vida. Te damos gracias por esta salvación tan grande que nos has dado gratuitamente. Te pedimos, Padre, que a través de tu palabra ilumines nuestros ojos y nos hagas comprender tu voluntad. Que nos ayudes, Señor, a aprender cómo debemos vivir. Pero también, Padre, te pedimos que tú nos des tu fuerza, tu poder, a través de tu Espíritu Santo, para que, Señor, podamos someter nuestra carne y podamos vivir conforme al Espíritu. Ayúdanos a deshacernos de nuestras viejas costumbres. Ayúdanos a despojarnos de nuestro pensamiento para que podamos dar lugar a tu palabra y tu voluntad de nuestra vida. Nosotros reconocemos que somos débiles y por eso pedimos tu ayuda, Señor. Que tú nos ayudes a comprender y que también, Señor, implantes tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros día con día. Mi Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos este lugar tan precioso, donde podemos reunirnos y aprender de tu palabra. Te pedimos, Padre, por los hermanos que no han podido estar con nosotros el día de hoy, que tú obres en sus vidas y en sus corazones, para que podamos permanecer firmes hasta tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, a estar bien arraigados y cimentados en tu amor, por medio de tu palabra. También hay algunos hermanos que están enfermos espiritualmente y carnalmente. Por favor, Señor, recupérales, levántales. Sé tú con cada uno de ellos. Permite, Señor, que nuestra vida sea una vida gloriosa, que dé honra a tu nombre. Padre, como siempre nos encomendamos a ti en el tiempo del estudio, pidiéndote que también solamente tu palabra sea enseñada y no el pensamiento de los hombres. Padre, encomendamos todo esto en tu poderosa mano y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar, hermanos, Jueces, libro de Jueces, capítulo 12. Jueces, capítulo 12, versículo 4 al 6. Jueces, capítulo 12, del versículo 4 al 6. Vamos a leerlo de manera intercalada, hermanos. Primero, iniciamos los varones, después las hermanas, nuevamente los varones, así sucesivamente hasta llegar al número 6, el cual leemos todos juntos. Jueces capítulo 12, del versículo 4 al versículo 6. ¿Ya lo tenemos, hermanos? ¿Sí? ¿Jueces está Nuevo Testamento? No, Antiguo Testamento, sí, ¿verdad? Entonces, empezamos los varones, dice: entonces reunió Jefte a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet,
porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban en mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Gracias, hermanos. Estuve pensando que el Señor, Dios, dame alguna palabra para hablar a la iglesia de la Ciudad de México. La verdad, estaba orando, preocupado. No es lo mismo dar la palabra en reunión de célula con jóvenes maestros, sino aquí todos ustedes, ¿no? Siempre me pongo muy nervioso, pero oro para que la palabra de Dios llegue a sus corazones, hermanos. Vamos a tomar la lección por medio de la guerra que hubo entre el pueblo de Israel, los galaditas y también la descendencia de Efraín. Ellos tuvieron ¿qué? Pelea, ¿verdad? Ellos se pelearon. Pero en medio de la tierra de los de Galaad y los de Efraín, en medio hay el río Jordán. Los de Efraín hicieron guerra contra los de Galaad, entonces para ir a pelear contra ellos tenían que cruzar el río Jordán. Por eso, Efraín estaba del lado izquierdo y Galaad estaba del lado derecho. En medio se encontraba el río Jordán. Por eso, la gente de Efraín cruzó el río Jordán para ir a luchar contra su propio pueblo, los descendientes de Galaad. ¿Ellos tuvieron la victoria o fracasaron? Ellos fracasaron. Entonces, cuando se invade un territorio que no es el propio y se fracasa, ¿qué se necesita hacer? Retirada, ¿sí o no? Vámonos, huyamos, ¿verdad? Para regresar a Efraín, la tierra que le tocaba a esta descendencia, tenían que volver a cruzar el río Jordán. Pero para escapar de los hombres de Galaad, cruzando este río, pero ¿quién estaba esperándolos en el vado? La palabra de Dios dice que los hombres de Galaad tomaron los vados del Jordán. Pero, ¿qué es un vado? ¿Alguien sabe, hermanos, qué es un vado? La verdad, yo desconocía también qué es un vado. Por eso busqué en el diccionario de la Real Academia Española que dice: lugar de un río con fondo firme, llano y poco profundo, por donde se puede pasar caminando, cabalgando o en algún vehículo. Nosotros podemos decir que entonces, en esta parte del río Jordán, donde estaban los galaditas, era una parte donde el río no era profundo, sino que era un lugar donde el río era ¿qué? Bajo, y era un suelo firme por el cual los efraitas podían ¿qué? Regresar a su tierra. Por eso, ¿qué pasa si no escogen el vado para regresar a su tierra? Pueden morir en el intento, ¿sí o no? ¿Qué pasa con muchos paisanos, no? Que quieren cruzar a Estados Unidos por el río. ¿Qué les pasa? Lamentablemente mueren. Por eso, los hombres de Efraín buscaron también el vado para regresar a su tierra, porque habían fracasado en la guerra. Pero, ¿quién los estaba esperando? ¿Quién? El pueblo de Galaad. Entonces, recordemos, los de Efraín y los de Galaad pertenecen al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Sí. Entonces, las facciones serán ¿qué? ¿Parecidas o no? Sí. Las personas de un tipo de región tienen ¿qué? Rasgos muy marcados. ¿Sí o no? Por ejemplo, en nuestro país, alguien que es oaxaqueño
¿Tiene rasgos muy marcados o no? Sí, esta es la verdad, ¿no? Por eso, también no solo el aspecto, sino que también él habla. ¿Cómo hablan los veracruzanos? Aquí hay algunos, ¿no? También yo soy michoacano, ¿verdad? Nací Michoacán, ¿no? Ahora, gracias a Dios, tengo otra nacionalidad, ¿no? La celestial. Pero yo nací ¿en dónde? En Michoacán. Por eso, ¿yo cómo hablo? Como cantadito, ¿verdad? Digo, ora pues, así, algunas expresiones muy michoacanas. Por eso, también los de Efraín, ellos, aunque el aspecto era similar a los hermanos de Galaad, la manera de distinguir era en la manera de hablar. Versículo 6, en el versículo 6, para distinguirlos, ellos hacían una prueba. Dice, les leo, entonces les decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. ¿Por qué? ¿Por qué morían? Porque ellos no podrían pronunciar Shibolet, Shibolet. Ellos, ¿cómo decían? Sibolet, Sibolet. Nosotros también tenemos nuestros amados hermanos y pastores coreanos. Ellos también pueden hablar español, pero hay algunas palabras que se les dificultan, ¿sí o no? Sí. Por eso, una letra que se les dificulta es la R, ¿verdad? Por eso, ellos por eso a veces dicen latón, ¿verdad? Porque no pueden pronunciar la R, ratón, ¿sí o no? Entonces, los galaditas, para saber, ¿tú eres de Galad o eres de Efraín? Debes decir Shibolet. Si no puedes pronunciar Shibolet, es que tú no eres galadita. Por eso, ellos, no pudiendo pronunciar Shibolet, ellos serán muertos. Porque recordemos que hubo la guerra, ¿no? Entonces, ellos crecieron, aun cuando son parte del pueblo de Israel, crecieron en otra tierra, con otra costumbre y otra manera de hablar. Esto es normal. Todos nosotros somos mexicanos, pero somos la nación de México. Pero en cada estado y cada región se habla de manera diferente. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes, para identificar a los judíos rusos, también se les hacía pronunciar kokorosá. Si alguien habla ruso, me dirá si mi pronunciación es correcta o no. Disculpe, mi ruso no es bueno. Pero le decían, debes decir kokorosá. Ellos también, como son judíos, la pronunciación será diferente. Por la manera de hablar eran identificados los judíos que vivían en Rusia. Por eso nos recuerda también cuando el apóstol Pablo negó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces, ¿no? Pero, ¿qué le dijeron a Pedro? Vamos a marcar aquí en Jueces, capítulo 12, por favor. Será nuestro texto principal del día de hoy. Mateo capítulo 26, versículo 73.
Mateo capítulo 26, versículo 73. Leamos juntos. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. La manera de hablar de Pedro, ¿qué? Lo descubría, ¿no? Asimismo, los que eran descendientes de Efraín, su manera de pronunciar los delataba, hermanos. Entonces, ellos murieron por no poder pronunciar. Esto nos da una lección muy importante, hermanos. El río Jordán, podemos pensar que es como para cruzar, es como la muerte, ¿no? Hay que salvarse de la muerte para cruzar a Efraín. Cada uno de nosotros también debemos cruzar el río Jordán. Cada uno de nosotros cruzará el río Jordán, o sea, cada uno de nosotros va a morir. Los de Galaad estaban esperando con la espada a los efrateos, y también cuando ellos trataban de cruzar y no pronunciaban bien, venía la muerte a ellos. Por eso, en este caso, podemos meditar. El río Jordán es la muerte, hermanos. Dios ha dicho en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando nosotros muramos, crucemos el río Jordán, estaremos delante de Dios. Y Dios nos dirá, di Shibolet. No, ¿verdad? No nos va a decir esto. No nos pedirá pronunciar Shibolet, sino que nos pedirá decir, pronuncia, Dios es tu Señor y Salvador Jesucristo. En ese momento muchos intentarán pronunciar esta palabra. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Pero muchos serán echados al infierno porque no pueden pronunciar el nombre de el Señor. Así como los de Efraín, que no pudieron pronunciar Shibolet, les espera la muerte. Veamos Mateo capítulo 7, hermanos. Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Veamos. Alguien puede decir, misionero, pero aquí ellos pudieron decir, ¿qué? Señor, Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ellos qué dijeron? Señor, Señor, en tu nombre. ¿En el nombre de quién? Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dijo a ellos? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque muchos dicen con sus labios, con su boca, Señor, Señor, son pocos los que van a ir al cielo. Señor,
nos hemos congregado en la iglesia. Señor, hemos hecho muchas obras, hemos sacrificado mucho. Señor, durante mucho tiempo nosotros también te servimos. Por mucho tiempo sacamos demonios, hicimos milagros, pero ellos no pueden pronunciar bien la palabra Señor. Señor. Les dije, ¿no? Cuando crucemos la muerte, estaremos delante de Dios. Dios no nos pedirá decir Shibolet. Pero, ¿qué vamos a decir? Dios es mi Señor y Salvador. Pero algunos pronunciará bien, otros no. ¿Por qué razón? Ellos parece que dijeron bien, Señor, ¿verdad? Pero hay algo que les hace falta. Verdaderamente ser salvos. Verdaderamente obtener la vida eterna. Nacer de nuevo. Cuando una persona obtiene la vida eterna, nace de nuevo a través del Evangelio verdadero, Dios nos da las arras, nos da el Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y solamente por medio del Espíritu Santo nosotros verdaderamente podemos pronunciar bien Señor. Veamos 1 de Corintios, hermanos. 1 de Corintios, capítulo 12, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 3. El que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Dios, nuestro Señor Jesucristo, les dijo esto a estos hombres que decían, Señor, Señor. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor correctamente, verdaderamente, ¿sin qué? El Espíritu Santo. Sin haber nacido de nuevo, sin haber obtenido la vida eterna. Cuando crucemos el río Jordán, cuando crucemos la muerte y estemos ante Dios, aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden decir que, Señor, Señor. Estos hombres en San Mateo capítulo 7, aunque con sus labios dijeron, Señor, no había en ellos que el Espíritu Santo. Los efrateos no pudieron pronunciar correctamente porque ellos no nacieron ¿en dónde? En Galaad. Ellos nacieron donde estaba la tribu de Benjamín y fueron criados ahí. Por eso ellos decían Sibolet. Su destino de vivir o morir dependía dónde habían nacido, ¿sí o no? En ese momento. Su destino dependía de dónde habían nacido, porque depende dónde nacieron, así hablaban. Nosotros hemos nacido en este mundo maldito, condenado. Por eso también nosotros hablamos que cosas vanas, efímeras, sin importancia. Nosotros fuimos criados conforme a la corriente de este mundo, hermanos. También nosotros tenemos que nacer de nuevo como hijos ¿de quién? De Dios. Para poder decir que Jesús es mi Señor. Si nosotros no nacemos de nuevo, al momento de estar de pie ante Dios, recibiremos el juicio de Dios.
Por eso es tan importante, hermanos. Nosotros debemos nacer de nuevo. Aquí puede haber todavía algún hermano que no ha nacido de nuevo como hijo de Dios. Sabemos que estamos en el tiempo final. ¿Sí o no? Sí. Es tan importante que todos puedan pronunciar Señor por medio del Espíritu Santo que mora en ustedes, por medio de nacer de nuevo. Nosotros podemos parecer todos cristianos y no podemos distinguir. Pero, ¿quién puede distinguir verdaderamente? Dios. Dios puede ver quién verdaderamente ha nacido de nuevo como hijo de Dios. Por eso, aunque pone mucho esfuerzo en participar a la iglesia, en servir, en alabar al Señor, pero si no nace de nuevo verdaderamente por medio del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Cuando cruce el río Jordán, cuando esté ante la muerte, va a tener miedo, va a tener miedo. Los de Galaad pudieron distinguir bien a los efrateos por medio de la pronunciación. El Señor puede distinguir bien quién ha nacido de nuevo y quién no. Dios sabe quién es oveja y quién es cabrito. ¿Sí o no? Sí. Dios sabe quién es trigo y también Dios sabe quién es paja. Vamos a buscar, hermanos, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 12. Mateo capítulo 3, versículo 12. Leamos juntos. Mateo capítulo 3, versículo 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dios va a meter la hoz y pondrá el trigo ¿en dónde? En el granero. El granero es el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero la paja, ¿dónde será puesta? En el fuego. La verdad es que mirando la paja y el trigo uno con otro, no se ven tan diferentes. Se ven tan similares. Pero el trigo lleva ¿qué? Grano. Pero la paja no lleva grano, no lleva fruto. Entonces, dice, el aventador está en su mano y limpiará su era. El aventador es el hombre que está segando. Y para dividir entre el trigo y la paja, ¿qué hace? Avienta. Avienta el trigo junto con la paja al aire. Y avienta el trigo junto con la paja. ¿Y el aire qué hace? Divide. Muchos dicen que creen en Jesús y aparentemente es así. Pero puede ser que no sea todavía nacido ¿qué? De nuevo. Por la apariencia de ir a la iglesia, de orar, de ofrendar, de cantar, algo está aparentando, ¿no? Pero delante de Dios, ¿qué va a pasar? Dios sabe si somos trigo o si somos paja. El trigo será puesto en su casa y la paja será quemada en el fuego que nunca se apaga, el infierno. Podemos engañar a todos, pero ¿a quién no podemos engañar?
a Dios, a Dios. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Sí. No, tú eres hijo de Dios. No, tú eres así, ¿no? Pero debe mirarse sinceramente. Hay que nacer de nuevo para pronunciar que Jesús es mi Señor. Hay que obtener la vida eterna verdaderamente. ¿De verdad puede pronunciar Jesús como su Señor y Salvador, hermanos? ¿Sí o no? Sin miedo. ¿En verdad? Porque cada uno de nosotros va a cruzar el Jordán. Cada uno de nosotros va a cruzar la muerte, hermanos. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, nosotros recibiremos también el juicio como los de Efraín. Fueron muertos. Por eso, algunos pueden tener todavía miedo de ir al infierno. Algunos pueden todavía pensar, falta para que me esfuerce, falta llevar mejor mi vida cristiana. Por eso puede tener miedo e inseguridad de no sé si iré al cielo o no. Si usted tiene estas dudas, seguramente todavía no ha nacido de nuevo. Todavía no ha recibido la salvación. Por ejemplo, cuando a veces ponen alcoholímetro, ¿quién tiene miedo? ¿Nosotros tenemos miedo? No, somos sobrios, ¿no? Pongan los que quieran, ¿sí o no? En la tarde, en la mañana, en la madrugada, no pasa nada. No tenemos temor, ¿sí o no? Pero un borracho mirando alcoholímetro, ¿qué va a sentir? Va a sentir miedo, temor, va a tratar de escapar, ¿sí o no? Sí. La persona que verdaderamente ha nacido de nuevo no tiene temor de morir, no tiene temor de encontrarse con Dios. Vamos a buscar, hermanos, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. Por eso, alguien que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo puede decir, yo puedo morir, ¿cuándo? Hoy. ¿Yo puedo morir cuándo? Hoy. Porque si yo muero, en verdad yo puedo ir ¿a dónde? Al cielo. Aunque no haya ido a la iglesia, aunque no haya participado bien, aunque no haya servido, si nosotros en verdad hemos nacido de nuevo, no tenemos temor. Pero a veces, alguno, ¿no? Híjole, es que no he participado bien en la iglesia, no he hecho, por eso no sé si vaya al cielo o no. Tiene temor. Todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. ¿Pueden ayudarme a leerlo, por favor? En el amor no hay temor. El verdadero amor de Dios mostrado en la cruz ha quitado el temor. Pero si alguno todavía tiene temor, es porque todavía falta. Debe considerarlo.
en verdad. Solo el que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo ha sido librado de la muerte y la condenación, y por eso no teme estar delante de Dios. Yo recibí la salvación un 31 de julio del 2015. Fui el hombre más feliz. En verdad, pude resolver a dónde yo iba. Antes de acercarme a la palabra de Dios, aun cuando yo era un hombre pecador, fui un hombre muy soberbio y pensaba que podía ir al cielo porque era una buena persona en mi pensamiento. Pero a través de la palabra de Dios, tuve la convicción, yo soy un pecador y merezco ir al infierno. Señor, sálvame, por favor. Necesito de ti. Por favor, sálvame, líbrame de la condenación eterna en el infierno. Hasta el momento en que yo escuché el Evangelio y Dios respondió a mi petición, a mi oración, diciéndome, añade y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cómo creen que me sentí, hermanos? Me sentí feliz, me sentí libre. En ese momento yo también pude tener seguridad de ir ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Lo más importante es que nacer verdaderamente de nuevo por medio de la palabra y del Espíritu Santo es lo más importante, hermanos. Porque el evangelio que se nos ha predicado no solamente es un evangelio de puro conocimiento, sino es un evangelio que ha venido a ser predicado con poder en el Espíritu Santo y certidumbre. Veamos, Primera de Tesalonicenses. Las personas que no comprenden bien el amor de Dios, que no han nacido de nuevo verdaderamente por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, ellos no tienen certidumbre. Ellos tienen dudas, incertidumbre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Algunas personas, aún escuchando el evangelio, aún no se cumple en su corazón la salvación. Aún escuchando el evangelio y entendiendo que Jesús pagó todos sus pecados, aún pueden tener temor. Porque todavía el Espíritu Santo no ha entrado verdaderamente en usted, en su corazón. Por eso todavía puede tener incertidumbre, inseguridad. Pero el evangelio que nos ha sido predicado es por medio del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Sabemos y tenemos la seguridad de que podemos ir al cielo. El hombre que puede ir al cielo es el hombre más feliz. ¿Están felices, hermanos, o no? ¿Sí? De veras. Hermanos, empezamos en la pelea entre Efraín y Galaad, que nos muestra, ellos debían decir Shibolet, pero dijeron Sibolet. Nos enseña, hermanos, todos nosotros estaremos ante la muerte, pero necesitamos verdaderamente ser los hombres más felices.
Necesitamos ser los hombres bienaventurados, verdaderamente. Necesitamos ser los hombres que tienen la convicción de la salvación. Puede ser que podamos solamente tener conocimiento. Y esto es muy peligroso, hermanos. Veamos San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 3. En San Juan, capítulo 3, es famoso, ¿no, hermanos? Porque se acercó un hombre en la noche, llamado Nicodemo, ¿no? Este hombre tenía la duda, ¿cómo puede ir al reino de Dios, no? ¿Cómo puede ir al reino de Dios? Jesús le dijo, en San Juan capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, aunque era un fariseo, alguien que enseñaba la palabra de Dios, no veía a Jesús como su Señor y Salvador. Veía a Jesús como, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo qué? Como maestro. Algunos miran a Dios a Jesús como alguien muy sabio. Algunos miran a Jesús como hijo de Dios. Algunos miran a Jesús, aquel que vino para dar el perdón de pecados. Algunos miran a Jesús como el Mesías prometido. Pero aún así, puede ser que no saben si pueden ir al reino de Dios. ¿Sí o no? A veces preguntando en la calle, ¿conoce de Jesús? Sí. ¿A qué vino? A dar el perdón de pecados. ¿Sí o no? ¿Y usted puede ir al cielo? ¿Quién sabe? ¿Sí o no, hermanos? Solamente como un ¿qué? Conocimiento. ¿Qué hace falta? El Espíritu ¿qué? Santo. Falta el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo, es necesario nacer de nuevo. Personalmente, Nicodemo, tú debes obtener el perdón eterno de tus pecados. ¿Ya obtuvieron el perdón eterno de sus pecados, hermanos? Entonces, cuando estén delante de Dios, ¿pueden decir Señor o no? Hay que entender, Jesús es mi Señor y Salvador. Por eso, aun que todos dicen, sí, Dios ¿qué? Dios sabe, Dios ve. Verdaderamente Dios puede distinguir. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tomemos la oportunidad que Dios nos da de los seminarios bíblicos. A veces cuando es el seminario, venimos poquito, ¿sí o no? Sí. Pierde una gran oportunidad, ¿no? Gran oportunidad. El Señor dice, ¿no? Que cuando Él venga, unos irán con Él y otros ¿qué? Se quedarán. ¿Está tan seguro, hermano? Debe confirmar que este amor, no solo con su cabeza, sino con su corazón, verdaderamente. Hay que nacer de nuevo, correctamente, por medio de la iglesia de Dios y crecer como un hijo de Dios, hermanos. Por eso, la guerra entre Efraín y Galaad nos enseña esto, hermanos. El río Jordán significa la muerte. Todos nosotros pasaremos sin falta, cada uno de nosotros. A menos que el Señor vuelva, ¿verdad? Pero debemos estar ¿qué? Preparados. Verdaderamente haber nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo.
Vamos a ver Mateo capítulo 3, hermanos. Mateo capítulo 3, versículo 13. 13, 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículo 13, versículo 13, 16 y 17. Por eso, versículo 13 y después 16 y 17, ¿sí? Si ya lo tenemos, hermanos, vamos a leer juntos. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gracias. Aquí también aparece, ¿qué río? El río Jordán. El río Jordán. Entre la guerra de Efraín y Galaad, en medio que hay el río Jordán. Todos los hombres que han nacido de nuevo tienen que ir nuevamente al río Jordán. Todos los hombres que han nacido de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Sabemos bien qué significa el bautizo que recibió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Después del bautismo, nuestro Señor Jesucristo inició su vida pública. Significa que desde el inicio nos ha dado a entender para qué Él ha venido. Cuando ha sido sumergido, ¿qué significa, hermanos? Su muerte. Y cuando ha salido del agua, su resurrección. Por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los cielos fueron ¿qué? Abiertos. Y el Espíritu Santo descendió como paloma. Todos aquellos que han sido muertos y resucitados en Cristo han recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Pero debemos prestar mucha atención en el versículo 13, hermanos. Dice que Jesús vino de Galilea a Juan. ¿Jesús fue a dónde? Con Juan. No Juan fue a Jesús. Eso significa que también Jesús tomó una ¿qué? Decisión. Él estaba ¿qué? Decidido a cumplir la voluntad de su Padre. Cada uno de nosotros debemos también ¿qué? Debemos recibir la salvación y después de esto recibir el bautismo como los demás santos. Debemos también ir al río Jordán. Tomar la ceremonia del bautismo. ¿Qué significa? Yo he muerto ¿con quién? Con Jesús. ¿Y cuando salgo qué significa? Yo resucitaré, ¿no? Nueva criatura ¿qué? Soy. Mi viejo hombre ha muerto. Ya no vivo para mí. ¿Ahora qué? Vivo para el Señor. Pero algunos no se quieren bautizar, ¿no? Es una gran decisión, así. Sí, es una gran decisión. Pero aquel que ha nacido de nuevo debe tomar ¿qué? Esta decisión. Ya no vivir para mí, sino vivir para el Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue con la decisión al río Jordán para morir y resucitar para el perdón eterno de todos nuestros pecados.
porque Él vino para servir, para hacer la voluntad de nuestro Padre. Nosotros también debemos ir al Jordán y tomar la decisión todos los días. Veamos, hermanos, Gálatas capítulo 2. Por eso, la vida cristiana es que es hace unos años, no. La vida cristiana es que hoy. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leamos juntos, hermanos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El viejo hombre no tiene nada que ver con Dios. Ese ya que murió. Antes vivíamos conforme a nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros ojos, nuestros sueños, nuestra conveniencia. ¿Sí o no, hermanos? Pero ahora debemos vivir ¿para quién? ¿Para qué? Para nuestro Señor, para su gloria. Pero esa decisión, ¿cada cuándo la debemos tomar, hermanos? Ya es fin de año, ya es diciembre. Bueno, voy a hacer estos propósitos y así. Solo en diciembre, ¿no? ¿Así? Cada día, ¿sí o no? Cada día, cada uno de nosotros debe tomar la decisión. Cada uno, hermanos. Después de recibir la salvación, sigue el bautismo. Pero nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día, cada día. Ustedes, hermanos, toman la decisión cada día de leer la Biblia, cada día, o a veces. Debe ir al río Jordán, ¿no? Debe tomar su cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo ha dicho que debemos tomar la cruz solamente los domingos. ¿Solo la reunión de célula? ¿Solo la reunión de jóvenes? ¿Cada cuándo entonces? Cada día, cada día. Veamos Lucas capítulo 9, hermanos. Debemos tomar la decisión de vivir para el Señor cada día, cada día. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos a leer juntos, hermanos, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cada cuándo debemos tomar la vida cristiana? Los domingos nada más. ¿Por qué nadie dice no? Dice sí. No. Cada día. Por eso a veces el pastor dice, ¿no? Domingueros, ¿verdad? Porque solamente toma su cruz ¿cuándo? Un día, domingo. Pero debemos tomar la cruz no solamente domingo, ni miércoles, ni reunión de célula, ni reunión de preguntas y respuestas, ni la reunión de jóvenes. Debemos tomar la cruz cada día, personalmente, ante el Señor. El Señor tomó la decisión para morir y entregar su vida, para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Él tomó esa decisión y la llevó hasta
el final. ¿Qué les parece? Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había tomado ¿qué? Esta decisión. Firmemente. Se habló de su venida, se cumplió su venida, y en su venida en ningún momento arrojó la toalla. ¿O sí? No. Hasta el final es su muerte. Y el Señor también vendrá por segunda vez. Por eso, nosotros, hermanos, debemos reflexionar cómo he estado viviendo ahora. ¿He estado tomando mi cruz cada día? ¿O tomo mi cruz cada que puedo? Cada vez que me siento con ánimo. Si la vida cristiana la llevamos por medio de las emociones, cuando me sienta que fatigado, aburrido, triste, ¿qué voy a hacer con mi cruz? La voy a dejar. Pero la vida cristiana es, aunque tenga la aflicción, la dificultad, la tristeza, la necesidad, debo tomar ¿qué? Mi cruz. Debo tomar mi cruz. En verdad, por ejemplo, hermanos, los miércoles escuchamos las predicaciones de Pastor Juanri. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Algún hermano dice, ya no quiero ir. Pastor siempre habla lo mismo. Yo he escuchado a decir a algunos, no ustedes no, otra iglesia, habla lo mismo. Imagine, Pastor Juanri ha podido permanecer con el mismo corazón que cada día. Pastor Juanri ha decidido tomar su cruz cada día. Un pastor le preguntó a Pastor Juanri, ¿cómo uno puede vivir para el Señor sin cambiar, pastor? Él dijo que no sabía, pero él dijo, yo lo que hago es que cada mañana al despertar oro a Dios. ¿Con qué pagaré todos los beneficios para conmigo, Dios? Dios, ayúdame para que este día pueda vivir para ti. Él está tomando su cruz ¿cada cuándo? Cada día. Dios, ayúdame para que este día pueda vivir para ti. Debemos tomar la decisión, hermanos, desde temprano. ¿Debo tomar qué? Debo tomar la decisión este día, ¿cómo yo puedo vivir para el Señor? Los hombres de la fe han tomado la decisión para vivir para el Señor. Y uno de los hombres representantes de ello es el apóstol Pablo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 31. ¿Puede ayudarme, por favor, a leerlo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. ¿Pueden ayudarme, hermanos? Os aseguro, hermanos, ¿no? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Os aseguro, hermanos, para la gloria ¿de quién? En nuestro Señor Jesucristo, cada día ¿qué? Cada día muero. ¿El apóstol Pablo ha recibido una salvación diferente a la nuestra, hermanos? ¿Un espíritu diferente? No, mismo evangelio, misma salvación. Mismo Espíritu Santo. Pero hay una diferencia
entre Él y nosotros. Yo también reflexiono mucho, hermanos, para mi vida. Y deseo también morir cada día. A veces muero 3/4, a veces 2/4. Pero deseo que en verdad mi vida sea una vida que completamente muere para Él, Señor. Cada día. ¿Ustedes desean vivir cada día para el Señor, hermanos? ¿O cada domingo? ¿O cada seminario? ¿O cada miércoles? La vida cristiana empieza por la decisión. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo decidido y fue al río Jordán, donde se encontraba Juan el Bautista. Por eso, nosotros debemos llevar una vida con decisión, no con emoción, hermanos. Si nosotros nos guiamos por la emoción, ¿qué va a pasar? Se desanima, ¿no? Pasa cualquier cosa y somos, ¿qué? Turbados. Pasa cualquier cosa y ¿qué pasa? Abandonamos. Porque no hay, ¿qué? Decisión. Ya viene próximo año, ¿verdad, hermanos? Ya el Señor ojalá nos permita terminar este año, si es que el Señor no vuelve, ¿no? Pero el Señor debería encontrarnos ¿con qué? Con decisión. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Debería encontrarnos con decisión. Vivir cada día para mí, Señor. Por eso, hermanos, es necesario tener ¿qué? Decisión. Por favor, piense, medite sobre su año. ¿Cómo ha vivido? ¿Ha vivido una vida decidiendo verdaderamente morir para el Señor, vivir para el Señor? Si no, viene próximo año. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos vivir más para el Señor. Por eso, vamos a buscar Jueces, capítulo 3. También, nosotros, hermanos, debemos llevar una vida de la obediencia. Josué, ¿qué dije, hermanos? Discúlpeme. Josué, por favor. Gracias. Josué, capítulo 3, versículo 14 al 17. Otra vez aquí aparece el río Jordán. Primero, el río Jordán como la muerte. Y también después el río Jordán donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Donde nosotros también debemos tomar decisión cada día. Josué capítulo 3, versículo 14 al 17. También nos enseña, para cruzar el río Jordán se necesita la obediencia. ¿Qué se necesita, hermanos? La obediencia. ¿Pueden ayudarme a leer, por favor? Josué capítulo 3, versículo 14 al 17, hermanos.
Gracias. El pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿verdad, hermanos? Entonces ya pasó los años y ahora el pueblo de Israel se dirigía a la tierra prometida. Ellos debían hacer guerra para conquistarla. ¿Sí, hermanos? Entonces, para empezar a conquistar la tierra prometida, ellos debían cruzar un río, el río Jordán. La guerra no se gana por medio de nuestra habilidad, nuestras armas, nuestro intelecto, no. La guerra espiritual que nosotros enfrentamos para la predicación del Evangelio se gana por medio de la obediencia. ¿Por medio de qué, hermanos? La obediencia a la palabra de Dios. Por eso, el pueblo de Israel tenía que aprender ¿qué? Obediencia, la obediencia. El río Jordán suele desbordarse así, en el tiempo de la siega, ¿no? Investigué, hermanos, y normalmente el ancho del río Jordán es de 30 metros de ancho y 1 metro de alto, cuando no es el tiempo de lluvias, hermano. Pero cuando es el tiempo de las lluvias, increíblemente el río Jordán se ensancha. ¿Es normal, sí o no, hermanos? Sí, ¿verdad? Es normal. El río Jordán, cuando es el tiempo de la lluvia, se ensancha 1,600 metros de ancho. Y también llega a una altura de 3 a 4 metros de alto. El pueblo de Israel debía cruzar el río Jordán, pero podría parecer que no escogieron buen tiempo para cruzar, ¿verdad? Pero es que ellos debían confiar en Dios. Ellos mostraban su confianza en Dios a través de la obediencia. Imagine cruzar un río de 1 metro de alto. ¿Podemos pasar, sí o no? Los niños podríamos cargarlos, ¿no? Y cruzar un poco más fácil, ¿no? A lo mejor los adultos mayores también juntos, ¿no? Podríamos cruzar. Pero un río tan ancho y también tan profundo, 3 o 4 metros de profundidad, un niño puede ¿qué? Morir. Un adulto también puede ¿qué? Hasta los jóvenes también ¿qué? Pueden morir, en verdad. Pero cuando Dios ha dicho que pasen en el tiempo de la lluvia, ¿qué pensarían ellos? ¿No sería buen tiempo, verdad? Mirando las cosas. Pero ellos cruzaron el río Jordán, ¿sí o no? Sí. Los estudiosos de la Biblia calculan que alrededor de 2 millones de personas habría en este acontecimiento. ¿Cuántos, hermanos? 2 millones de personas. Pero para cruzar, ¿quiénes debían ir al frente? Los sacerdotes que cargaban el arca del pacto. Deben poner sus pies en el río Jordán. Pero ¿cuándo se va a abrir el río? ¿Cuándo se pondrá en seco? ¿Antes de meter su pie o después de meter su pie? Después, ¿no? Después. Primero hay que obedecer confiando ¿en quién? En Dios. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto debían dar los primeros pasos. Y se abriría el río Jordán como el mar Rojo, ¿no? Así, qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante. La obra maravillosa se presentó ante los ojos del pueblo de Israel. A través de la obediencia,
se abrió el mar rojo. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Extiende ¿qué? Tu mano sobre el mar, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Hay a poco solo así? Tiene que tener que, aunque no entiendo, yo debo que confiar y obedecer. La obediencia en este mundo es primero entiendo y después ¿qué? Obedezco. Pero la obediencia en la fe, en la palabra de Dios es que primero obedezco y después entiendo. Y si es que el Señor me permite que entender. Es muy diferente. A veces nosotros queremos que, no, yo voy a obedecer hasta que yo entienda. ¿Por qué hace esto? ¿O por qué se tomó esta decisión? No. Esta no es la obediencia bíblica, hermanos. Esto no es. La obediencia bíblica es que, aún sin comprender, aún sin saber, yo debo que confiar en Dios y obedecer. En el tiempo de Josué, el pueblo creyó a Dios y cumplió su promesa y pudieron cruzar el río Jordán. Por eso pasaron alrededor de 2 millones de personas. Por eso, hermanos, nos da la lección. Nosotros somos el ejército de Dios y es necesario vencer a Satanás para salvar las almas. Pero ¿cómo podemos tener la victoria? A través de la obediencia. A través de la obediencia. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Pedro estuvo tratando de pescar toda la noche y no pescó nada? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Pedro, ¿qué? Es su pensamiento. Señor, toda la noche, ¿qué? ¿Crees que estuve de flojo? Toda la noche hemos, ¿qué? Trabajado. Aparte, Jesús, Él no era pescador, ¿Él qué era? Carpintero. ¿Qué experiencia tiene? ¿Sí o no? Así nosotros a veces, ¿sí o no? Ah, pastor, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué sabe? ¿Sí o no? Pero, pastor, quiere que obedezcamos conforme a ¿qué? La palabra de Dios. Pedro no se quedó ahí, sino que desechó su pensamiento, incluso su experiencia. ¿Y qué dijo? Bueno, está bien. Señor, en tu palabra ¿qué? Echaré la red. No en mi entendimiento, porque yo no puedo comprender, ¿no? Yo toda la noche y ahora sí. No. Por eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando hubo la obediencia de Pedro, aún sin entender y comprender? Hubo una gran pesca. Encerró una gran cantidad de peces, que aún hasta su barca se hundía, ¿verdad? Llamaron a sus compañeros para que les ayudasen, porque la red se rompía. Por eso, a veces Jesús manda algo en contra del pensamiento o la razón humana. En las reuniones de célula estuvimos aprendiendo sobre un ciego de nacimiento, ¿sí o no, hermanos? Jesús le embarró lodo, ¿sí o no? Y le dijo a un ciego, ve al estanque de Siloé. ¿Qué les parece? Si fuera un ciego, usted y quieren ayudarle, ¿qué harían? Le toman de la mano, ¿no? Y lo llevan a lo mejor a algún lugar que necesita cruzar una calle o algo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Ve. Racionalmente uno podría decir, ¿qué pasó, no? Pero, en verdad, hermanos, Jesús manda a veces alguna cosa que no podemos comprender. Aún conforme a nuestro pensamiento es algo
ilógico. Pero cuando aún así nosotros obedecemos a la palabra de Dios, puede suceder la obra maravillosa ¿de quién? De Dios. Después de cruzar el mar, el río Jordán, ¿con qué ciudad se encontraron, hermanos? La primera ciudad que tomaron fue la de Jericó. ¿Cómo hicieron derrumbar esos muros fortificados? Por la obediencia. Por la obediencia a la palabra de Dios. Solo denle vueltas, ¿no? ¿Qué les parece? Ante nuestro raciocinio, ante nuestro pensamiento, ¿eso es lógico? ¿Qué les parece? ¿Puede responder sí o no? ¿Es lógico? No. Para nosotros experimentar la obra maravillosa de Dios, es importante que también nosotros busquemos obedecer a Dios, aun cuando no comprendemos o entendemos. Es tan importante, hermanos. Imagínense que el pueblo de Israel, dirigido por Josué, primero vayan los sacerdotes con el arca de pacto y viendo el gran río. Vamos a hacer, ¿por qué no vas tú primero, no? Josué, ¿sí o no? ¿Por qué no tú? ¿Sí o no? Pero era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Si nosotros queremos ver el milagro de Dios, si queremos ver el milagro que nuestra familia de hueso colorado, católico, ¿no? O testigo, o mormón, o también algún cristiano falso. Si queremos que ellos en verdad reciban también la salvación, nuestra vida debe vestirse en una vida de la obediencia. Una vida de la obediencia. Pero si nosotros estamos acariciando nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestra conveniencia, lo que a mí me favorece o lo que a mí me gusta, ¿podremos ver la obra de Dios? No, hermanos, no. Recordemos, hermanos, a Naamán el leproso, ¿qué le fue dicho para que fuera curado de la lepra? Debe sumergirse 7 veces, ¿en qué río? En el río Jordán. Pero no es que a la primera vez ya 10%, segunda vez 20%, tercera 40%, no. Sino que hasta la 7ª vez que Naamán se sumergió en el río Jordán, fue limpiado. La obra tan maravillosa de Dios se manifiesta por medio de la obediencia a Dios. Dios está mirando quienes quieren dejar su pensamiento, su voluntad, su deseo para la obra de Dios. ¿Estará mirando o no, hermanos? Sí, estará mirando, hermanos. Nosotros debemos saber, ¿a Dios le agrada más que la obediencia o el servicio? ¿De veras? Sabemos muy bien, ¿no? Es también como sabemos más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán que añadidas. Sabemos bien, ¿no? Pero a veces dejamos de lado, ¿sí o no? Ay, a Dios le gusta más que mi obediencia. Mi obediencia. Por eso, veamos 1 de Samuel, capítulo 15, hermanos. 1 de Samuel, capítulo 15. El pueblo de Israel, para cruzar el río Jordán, debe que obedecer, confiando en Dios, sin entender, comprender cómo. Nosotros también, hermanos. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22.
Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a leer juntos, por favor. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Gracias. Para experimentar la obra de Dios, necesitamos ir al río Jordán. Necesitamos obedecer. A Dios, ¿qué le agrada más, hermanos? La obediencia. Le agrada la obediencia, ¿no? Pero a veces somos poquito rebeldes, ¿no? Somos poquito rebeldes, ¿no? Eso. Pastor no es Dios, ¿no? Misionero no es Dios, así, ¿no? Hermanos, la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Y Dios está obrando por medio ¿de qué? La iglesia. Es necesario ser obedientes ¿a quién? A la iglesia. Esto es ser obedientes a Cristo nuestro Señor. Yo sé que no son temas tan populares, ¿verdad? Pero hermanos, a Dios le agradará más, en verdad. Le agradará más cuando nosotros llevamos una vida obedeciendo al Señor. No importa si nosotros venimos y tenemos servicio, pero hacemos como queremos o lo que queremos. ¿Eso será obediencia? No, hermanos. Hay que hacer para el Señor lo que me gusta, pero también lo que no me gusta. ¿Sí o no? También sabemos hacer algunas cosas, pero también ahora podemos aprender a hacerlas, ¿no? Dice, no, hombres no barren, no trapean. No hago en mi casa, ¿cómo voy a hacer aquí, no? Entonces, hermano, haga en su casa y haga aquí. ¿Sí o no? Es que yo nunca he hecho. Vamos a aprender. Hay los hermanos que saben, ¿sí o no? Hay que aprender de los hermanos. El obedecer es mejor que los sacrificios. En verdad. Hermanos, es necesario ir al río Jordán. Es necesario que nosotros estemos preparados cuando pasemos la muerte. Después de nacer de nuevo, tenemos que ir cada día al Jordán. Necesitamos tomar decisión cada día. Tomemos nuestra cruz para vivir para el Señor. Vayamos al río Jordán, hermanos, para llevar una vida hermosa en obediencia a Dios. Experimentemos la obra de Dios en nuestra propia vida para que también la gloria y el poder de Dios se manifieste a nuestro alrededor. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, yo deseo que, en verdad, cuando tenga la oportunidad del seminario, tenga la seguridad, por medio no de su cabeza, sino por medio de la palabra de Dios, por la cual obra el Espíritu Santo, hermanos. También, próximo año, tomemos decisiones, hermanos. Tomen propósitos para mejorar la vida ante el Señor. Fuimos muy rebeldes este año, ¿no? Yo también he sido muy rebelde, también. Entonces, yo quiero ser menos rebelde. Quiero ser yo también quiero obedecer más. Porque también a mí me falta, hermano. A todos nos falta, ¿sí o no? Sí. Pero próximo año se verá la diferencia. Aquel que verdaderamente confirmó su amor y tomó la decisión de vivir para el Señor. Bueno,
Vamos a orar para terminar, hermanos. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia que has tenido para nosotros, permitiéndonos, Señor, los amados hermanos, que son nuestros pastores, por los cuales nos has permitido conocer y comprender de tu gran amor, el evangelio tan precioso. Tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, abriste nuestro entendimiento y resplandeciste en nuestros corazones para que tuviéramos la seguridad y convicción de ir a tu reino. Te damos gracias, Padre, en verdad, porque nos has mostrado tu amor y ese amor fue derramado en nuestros corazones. Nosotros queremos llevar una vida de decisión, una vida decidida a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a poder tomar la decisión cada día de nuestra vida, ya sea hasta el día que tú vengas o el día que partamos contigo. Por favor, Señor, ayúdanos. Somos débiles, nos falta mucho. Ayúdanos para dejar nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestros razonamientos, Señor, para poder ver tu voluntad, para poder confiar en tu palabra. Y así también como el pueblo de Israel que cruzó el mar, el río Jordán, también, Señor, nosotros por fe podamos vivir confiando en ti, obedeciéndote a ti. Ayúdanos, Padre, todavía nos falta mucho. También, Señor, hay algunos que todavía no comprenden bien el amor del Señor. Hay algunos que también están flaqueando. Pero sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo está obrando en medio de la iglesia. Por favor, Señor, vivifícanos. Haznos llevar una vida poderosa para ti. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo tan precioso. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.